Ahora vamos a hacer nuestro tercer ejercicio. Nuestro tercer ejercicio es venta por vendedor, pero vamos a usar la función pivot. Y vamos a usar el query que tuvimos en ejercicios anteriores de ventas por vendedor, que es el siguiente query. Recuerdan que realizamos este query, vendedor, año, mes, importe total, me parece en la segunda pregunta. Bien, entonces esa va a ser nuestra fuente de datos. Recordemos un poco la teoría. Dijimos que para hacer una transpuesta necesitamos un origen de datos. Y el origen de datos podría ser un, un select simple, un select muy compuesto, muy complejo, con varios inner join como este, ¿no? Entonces, según lo que explicamos en la teoría, tenemos nuestro origen de datos y lo vamos a poner dentro de una tabla temporal para poder usarlo más ordenadamente cuando usemos la función pivot. Entonces, ya creamos nuestra tabla temporal con la palabra clave into, temporal 1, ¿no? Y todo lo demás, todo el query es igual al query anterior. Y solamente nos queda usar la función pivot. En la función pivot vamos a hacerle un select from a la tabla temporal que he creado. ¿Está bien? Vamos a poner los nombres que quiero que se mantengan como columnas. Nombre vendedor, año. Y luego vamos a poner los valores que pertenecen a una columna que quiero que se transformen en columnas. Bien, los valores que pertenecen a una columna existente. ¿Está bien? Estas van a ser nuestras columnas. ¿Por qué hacemos esto? Porque luego vamos a usar la función pivot, entre paréntesis, pivot, sum importe total, que significa que vamos a sumar el importe total, ¿no? Por mes. La suma del importe total por mes para los siguientes valores. Los siguientes valores deben ser idénticos a los valores que he definido como columna. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que por cada mes sumarice el importe total y ponga el valor debajo de él, ¿no? Entonces, al ejecutar esta sentencia, tenemos nuestro query de ventas por vendedor, pero ya distribuido mensualmente, como podemos ver aquí abajo. Bien, para finalizar, tenemos que borrar nuestra tabla temporal. Y se elimina nuestra tabla temporal. Ahora vamos a hacer otro query usando la función pivot, pero esta vez en un origen de datos diferente. Bien, nuestro origen de datos va a ser el siguiente. Vamos a tener el código del vendedor, el nombre del vendedor, el año, el mes y la cantidad. ¿Cómo vamos a hacer este query? De lo siguiente, ¿no? Tenemos, como son ventas, siempre usamos documento y documento detalle, ¿no? Porque en documento detalle está la cantidad. Hacemos un inner join entre ambas, ¿no? Generalmente todos nuestros queries van a empezar con documento y documento detalle. Hacemos un inner join entre ambas, igualamos por sus campos en común, agregamos un filtro que solamente tome documentos activos, no los documentos anulados. Nos pide nombre de vendedor, entonces hacemos un inner join a la tabla vendedor y igualamos con documento, con su campo en común. Y solamente nos interesa los documentos de venta. Para ello teníamos una forma de hacerlo que era hacer un inner join a la tabla tipo documento, pero también podríamos hacerlo con un exist, ¿no? Que existan en esta sentencia. Y esta sentencia lo que me está haciendo es a tipo de documento, un select a tipo de documento con estos valores, ¿no? Con estos valores, adicionalmente, estoy comparando el valor del query anterior, que es documento, con el valor de ese query, que es A, ¿no? Es opcional. Basta con poner esto
documento, tipo de documento y filtrar los tipos de documento que queramos para que la función exist funcione, ¿no? Bien, en la parte del query tenemos nombre de vendedor, código de vendedor, nombre de vendedor, la función year, la función mount y la suma de la cantidad. Como tenemos una función agregada cantidad, usamos un group by y ponemos los campos que no tienen funciones agregadas, que son todos los anteriores, ¿no? Que son código vendedor, nombre vendedor, fecha de movimiento, ¿no? Año y mes, ¿no? Bien, entonces, pero esto lo vamos a transformar con la función pivot. Entonces lo que vamos a hacer es poner el resultado en una tabla temporal. Para ello le agregamos intodata. Y ese intodata es el que vamos a usar con nuestra función pivot. La función pivot hacemos un select a mi tabla, a mi origen de datos, mi tabla temporal. Las columnas que quiero que se mantengan y los valores que se van a distribuir en columnas nuevas. Pongo la función pivot, sumo la cantidad para el mes en los siguientes valores, ¿no? Lo que va a hacer es, mes por mes me va a calcular su valor. Bueno, y adicionalmente podría ponerle un order by, ordenar por año y nombre de vendedor. Vamos a ver el nuevo resultado, que es este, ¿no? Código de vendedor, nombre de vendedor, año y los valores mensualmente. Finalmente, elimino la tabla temporal. Continuamos con otro ejemplo de función pivot. Esta vez con otro query como fuente de datos. Vamos a ver primero el query. En este query lo que vamos a tener es el código de vendedor, el nombre de vendedor, el año, el mes, el código auxiliar y la descripción de ítem y la cantidad. Entonces es muy parecido a mi query anterior, pero esta vez vamos a agregar el ítem. Bien, como les dije, igual documento con documento detalle, inner join con vendedor, hasta ahí era nuestro query anterior, y vamos a agregar un inner join con ítem. Ítem se va a relacionar con el documento detalle. Vamos a seguir validando que exista solamente documentos de venta a través de un exist. Lo podríamos hacer también con un inner join al tipo de documento. Y en nuestro select lo que ha cambiado es que agregamos código auxiliar, descripción ítem, los demás campos se mantienen y se mantiene la suma de la cantidad. Como hay un zoom, una función agregada, necesitamos un group by, que al igual que el query anterior, no todos los campos que no tienen funciones agregadas. Hasta aquí era nuestro query anterior y ahora agregamos las dos columnas nuevas que hemos podido agregar en nuestro query para mostrar los datos del ítem. Ese sería nuestro origen de datos y vamos a meterlo en una tabla temporal con la palabra clave into tabla temporal. Vamos a ejecutar para llenar los datos de nuestra tabla temporal. Y continuamos ya con lo más sencillo, que es usar la función pivot. Le hago un select a mi tabla temporal. Defino los campos que se van a mantener y los valores las columnas nuevas que voy a crear, que son valores que existen en una columna del origen de datos. En este caso, el número de meses que están en mi columna mes. Aplico ya la función pivot, que es la sumatoria por mes de los valores del 1 al 12. Hago un query y la información se presenta de esta manera, ¿no? Ya los meses se han convertido en columnas. Por último, borro mi tabla temporal. Vamos a hacer un par de ejemplos más con la función pivot. En este caso tenemos otro origen de datos, que es el siguiente. Tenemos el año, el mes, el código auxiliar, la descripción de ítem y la cantidad. El query no ha variado mucho en comparación al anterior. Es más, hemos sacado algunos campos nada más. En este caso
mantenemos el inner join de documento con documento detalle, igualamos en los campos en común, le indicamos que solamente los que estén activos y hacemos un inner join con ítem de frente, ¿no? Para validar que sean documentos de venta, un exist y un select cada tipo de documento y filtramos los documentos que quiero, que los de venta son la boleta de venta, factura de venta, nota de crédito y nota de débito. Como tenemos un zoom cantidad, necesitamos un group by. El group by va a ser todos los demás campos que no tengan una función agregada, ¿no? En este caso, year, código auxiliar y descripción ítem. Recuerden que se colocan acá sin nombres de columna. Aquí le creamos el nombre de columna año, aquí mes, en el group by solamente va el campo sin los nombres de columna que hemos creado. Entonces ese es nuestro query, y para hacer una transpuesta de él, con la palabra clave intodata1 vamos a crear una tabla temporal y usamos la función pivot, ¿ya? Hacemos un select a nuestra tabla temporal, nuestro origen de datos, indicamos las columnas que se van a mantener e indicamos las columnas que se van a crear. En este caso deben ser valores que pertenezcan a una columna original, y los valores son el número de meses que pertenecen a mi columna mes. Luego utilizo la función pivot e indico sumo la cantidad para cada mes, en los siguientes valores, ¿no? Del 1 al 12, para que me los distribuya. Ordeno por año y elimino mi tabla temporal, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Ya tenemos un resultado transpuesto, ¿no? Muy diferente al que presentamos originalmente. Un último ejercicio con funciones transpuestas. Y esta vez vamos a obtener como origen de datos lo siguiente, ¿no? Razón social, el nombre de la condición, total afecto, total neto, monto IGB, total y tipo de cambio. ¿Cómo obtenemos esa información? Hacemos un inner join. Esta vez no nos interesa el ítem, así que no estamos haciendo un inner join con detalle, estamos trabajando simplemente con documento. Inner join documento con tipo de documento para filtrar mis documentos de venta. Esto lo estábamos haciendo en ejercicios anteriores con un exist. Esta vez lo estamos haciendo con un inner join a tipo de documento para filtrar mis documentos de venta, ¿no? Igualo los campos en común y hago un filtro de tipo de documento in y los valores que me interesan. Luego hago un inner join a persona para traer el nombre de la razón social. Hago un inner join a condición persona y a condición para poder llegar a la condición de la persona, a la condición del documento, porque recuerden que la condición está en la tabla condición, pero la relación entre documento con condición está en la tabla condición persona. Por eso que se hacen dos inner join hasta llegar a condición. Bien, por ahí tengo funciones agregadas como sumas y promedios. Entonces hago un group by, razón social con nombre condición, que son los campos que no tienen funciones agregadas. Y este resultado lo voy a poner en una tabla temporal con mi función intodata1. Ya creé mi tabla temporal, ahora procedo a usar mi función pivot. En la función pivot voy a hacer lo siguiente. Me interesa solo la razón social, que se mantenga. No hago un query a mi data, ¿no? Me interesa solo la razón social que se mantenga. Y como valores que existen, voy a poner mi condición. No las condiciones que tengo, no todas, algunas condiciones que tengo dentro de mi data, que son bonificación, cheque 7 días, contado efectivo, ¿no? Luego voy a hacer un pivot que le indico, voy a hacer una sumatoria de totales por condición, ¿no? Teniendo en cuenta los siguientes valores, y al final elimino mi data, mi tabla temporal, ¿no? Vamos a ver el resultado, y el resultado es el siguiente, ¿no? Mi razón social, mis condiciones que he especificado en la parte superior y la sumatoria de los valores por cada una de ellas en caso si tuvieran.